el circo se encuentra ligado al más luminoso y festivo recuerdo de nuestra niñez. El circo tiene para nosotros este recuerdo ingenuo que se abrillanta y se dora con la añoranza de las tardes luminosas, de las matinés que nos hicieron soñar toda la semana con la alegre promisión de la tarde dominical. Este texto le pertenece nada menos que a un joven José Carlos Mariátegui, escrito en el año de 1916 en el diario La Prensa. Y él echa mano a sus recuerdos infantiles de un circo popular en Huacho, nada menos. Todos tenemos el recuerdo de algún circo, aquel de grandes luces, de números brillantes, de un circo extranjero, pero también de algún circo más modesto, más populoso, pero que también tiene el poder de encandilar nuestro corazón. Como ya se habrán dado cuenta, hoy vamos a hacer un recorrido por carpas alegres, por números llenos de emoción, por un montón de números llenos de luces y llenos de música. Vamos a hablar de la historia del circo. Quédese en su asiento, porque porque el programa está a punto de comenzar. Y compre su canchita. Para mí el circo es una expresión muy completa, casi como la ópera. Tiene música, tiene luz, sonido, despliegue escénico, dramaturgia, fuerza física. El circo para mí es un arte mayor. Es una combinación de belleza, fuerza, equilibrio. Es un arte que no necesita palabras para expresar emociones. El circo también es el punto de partida para lograr lo imposible. Para contar este episodio de Sucedió en el Perú, visitamos a Fernando Ceballos, director y fundador de La Tarumba, emblemático circo peruano con más de 40 años de trayectoria. ¡Tarán! Así aparecimos, y aparecimos sobre todo en medio de un espacio que es vital para el circo, ¿no? Y para mí es un placer siempre conversar contigo porque conversamos ideas y cosas que van más allá del circo, porque el circo es una representación de la vida. Pero hablemos un poco de lo que significa la palabra circo, que es... La raíz tiene que ver con este círculo. El circo es círculo realmente, y para mí el círculo es como el vientre materno. Es algo que te acoge, que te protege, que te cuida, digamos, para que tú puedas expresarte libremente, seas artista de la pista o seas un público espectador, ¿no? Ese es el circo. Durante el Imperio Romano se llamó circo al recinto destinado a los juegos públicos y especialmente a las carreras de caballos. Nosotros sabemos que existe desde Grecia, desde Roma, el circo máximo, circus máximo, y es una figura que aparece presente siempre digamos, este espacio que congrega, que es democrático. Pero ¿qué es lo que presenta el circo? ¿Qué cosa es lo que define al circo? Yo creo que el circo, ¿sabes qué? De alguna manera simboliza esa lucha constante del ser humano por seguir evolucionando. Al igual que los Juegos Olímpicos, cada 4 años se van, digamos, trayendo abajo récords, ¿no? Se establecen nuevos récords. Y de alguna manera ese es un espejo en el que se mira la humanidad. El circo, como el arte en general, es una necesidad expresiva del ser humano.
El circo en germen nos ha asistido en la historia de la humanidad desde que el mundo es mundo. Podemos ver vestigios de divertimentos para faraones, para patricios, los enanos en los palacios de los reyes. Podemos ver en las tribus entretenedores, desde las tribus más ancestrales hasta las más conocidas, como los Hopi. Vemos vestigios de los payasos en todas y cada una de las expresiones humanas. Asimismo, en los pueblos americanos precolombinos existen rastros de acróbatas y contorsionistas. Un ejemplo son los ceramios de la cultura cupiznique en la costa norte del Perú. Estas actividades de corte circense se afirmarían con la llegada de los españoles. En las culturas prehispánicas en Latinoamérica, en las culturas europeas, antes de que exista el circo, ya existían los antipodistas, estos malabaristas que trabajan con los pies, los que caminaban la cuerda, los que de repente trepaban los palos, como en México, por ejemplo, que giran. Eso es propio de nuestras culturas. Cuando vinieron los españoles para evangelizar a los nativos peruanos, para enseñarles la religión, los dominicos y los jesuitas. Ellos convocaban artistas para poder enseñarles el evangelio, pero los distraían con alegría, con entretenimiento. A partir de los españoles se crea lo que se llama después el patio de maromas. Y el patio de maromas viene por la cuerda que ata el barco al puerto. Claro. Entonces la gente empezaba a jugar y a caminar eso. Eso se volvió un número de circo o un espectáculo, y en los corralones, digamos, en los patios de estas casas grandes, se empezaron a dar una serie de presentaciones de números, y la protagonista era la maroma. Por eso se llamaron los patios de maroma. 1768 fue un año clave en la historia del circo moderno. Ese año, el caballista Philip Astley instaló en Londres, Inglaterra, una pista para exhibir sus ejercicios ecuestres. Poco después, su espectáculo congregó números artísticos de danzarines, equilibristas y payasos. Se estaban articulando los 4 pilares del circo: acrobacia, equilibrio, malabares y humor. Philip Astley en Inglaterra monta un espectáculo y crea este círculo con las mismas medidas, con los caballos. De pronto, todos esos artistas de las ferias populares empiezan a integrarse a esta nueva arte, a esta nueva expresión artística que se estaba gestando. Ya en el siglo XIX, las funciones circenses incluyeron la exhibición de personas con características extravagantes, diferentes e incluso con deformidades. Se trataba del espectáculo de fenómenos o freak show. Pero el circo también son estos números variopintos, pero las lleva al extremo, a la extravagancia, al límite de cómo se podría hacer y a mostrar como una especie de espectáculo. Yo creo que es algo innato en el ser humano, expresarse hasta llegar a sus propios límites y sobrepasarlos y romper esos límites. Y de alguna manera yo creo que eso significa una demostración de que la vida depende del ser humano. En su obra Estampas limeñas, el escritor José Gálvez afirma que el circo gozaba de la preferencia de los limeños durante las primeras décadas de la República. A nuestro pueblo, nada, salvo los toros, le entusiasmó tanto como la fiesta de los trapecios y las argollas del señor Tragafuego o la señorita del caballo sabio. El circo que nosotros tenemos como una carpa, ¿no es cierto? Sí. Empieza en el siglo XIX, pero yo siento que esa carpa también es una carpa gitana. Porque es una carpa que viaja, es una carpa nómade, ¿no? Esa cultura gitana, ese, digamos, viajar como un propósito de vida, ¿no? Llega el circo por ellos. Y el circo le debe la trashumancia a la cultura gitana, le debe la carpa. Y le debe, ¿sabes qué?
algo del espíritu, o mucho del espíritu que tiene el circo. Esa cosa mágica. Y a veces hasta me fastidia un poco cuando utilizan el circo como sinónimo de caos, de desorganización y hasta de corrupción, ¿no? Sí, ¿verdad? Cuando para hacer circo se necesita de una organización ejemplar. Totalmente. Donde cada uno tiene un lugar. Es por eso que coincido contigo cuando dices que es democrático. Cada uno tiene un lugar más allá de credo, raza, lo que sea, creencias políticas, lo que sea. En 1841 fue famoso el perro Minito, adiestrado en París. También fueron muy populares el Hércules francés, Santiago Abdale, y su pareja Dolores Fernández, conocida como el fenómeno occidental, por sus impactantes dislocaciones. En la década de 1890, en el Parque de la Exposición, el Circo Cantoni presentaba un atractivo espectáculo de malabaristas, payasos, barristas, tragasables y los trucos del elefante Yowski. En 1918 se publica el cuento El vuelo de los cóndores, que está dentro del libro El caballero Carmelo del gran Abraham Valdelomar. Es un relato autobiográfico, nostálgico, que sucede en el puerto de Pisco, que se encuentra remecido por la llegada de un circo europeo. El protagonista es un niño que se enamora platónicamente de una niña acróbata de cabellos rubios llamada Miss Orquídea. Al parecer, este relato está basado en un hecho real. Y lo sabemos porque Valdelomar le escribe a su madre desde Italia preguntándole lo siguiente. Dime si recuerdan ustedes que un circo Nelson y Vidal que hubo en Pisco no tenía una chiquilla que trabajaba en el circo y se cayó una noche haciendo una prueba y casi se mata o se mató. Este cuento llega a su clímax cuando el chico se queda conmovido ante una pirueta que hace Miss Orquídea ahí trepada en trapecio muy alta y tiene un accidente. Y esto nos hace recordar que el circo desde muy temprano causa y causó imágenes fijas que se han quedado en nuestra historia, tanto que pertenecen a un libro. A diferencia de otros espectáculos, tú puedes ver o puedes sentir que un performer o una performance se debate entre la vida y la muerte. Sí. Que es algo que nos atrae mucho, ¿no? Tanto el que está por los cielos haciendo su número, como la persona que se contorsiona más allá de algo físico, o el payaso que de pronto te hace desternillar de risa y con un número, o de pronto el mago que corta a una persona en dos. O sea, creo que esa cuestión no existe en otra parte sino en el circo, esa frontera entre la vida y la muerte. Lo que estamos haciendo es de verdad. O sea, no es que yo estoy simulando, imaginando hacer un salto mortal. No, yo lo estoy haciendo. Y en ese juego de realidad, ¿no? Hay un riesgo real y concreto también. El acróbata se puede caer, se puede golpear, se puede matar. Yo nací en un pequeño camerín de circo en aquellos años, nací en el 97, en el pequeño circo de mi abuelo que se llamaba Acrobático Show. Era un circo de familia donde trabajaban los hijos de mi abuelo, que son 5. A los 8 años empecé a manejar la bicicleta de una rueda. A los 21 años empecé a hacer el aro aéreo. De ahí tuve un accidente, me caí, me rompí las 2 muñecas, el músculo del cuello. Y a los 24 años, más o menos, empecé a caminar sobre la cuerda. Porque dije, me apasiona realmente hacer esto.
y no había otra manera para mí de vivir sin hacer lo que te apasiona, ¿no? ¿Se imaginan la Plaza San Martín hecha un circo? Bueno, sí, pero realmente sucedió en 1921, cuando una ordenanza municipal decretó la aparición de espectáculos circenses gratuitos para los niños el 28 de julio. ¿Qué había pasado? Que por esas épocas llegaban circos del extranjero. Por ejemplo, el Circo Hipódromo de Argentina o el Circo Ecuestre Americano. Y es que el Perú y Lima vivían una fecha especial. Se acercaban las fiestas patrias para celebrar el centenario de nuestra independencia. Y era un ambiente tan especial que el comercio puso en un titular: el circo celebra la libertad. Qué extraordinaria esas dos palabras, circo y libertad. Y de verdad es así. El Perú es el único país en el mundo que tiene esa tradición de que el circo solamente es para fiestas patrias, justamente porque en eso se basó la inspiración de la libertad del Perú, traer alegría al pueblo, ¿no? Algo así como siempre se dice, pan y circo, pero en realidad el circo peruano se institucionalizó en el Perú solamente para fiestas patrias, y esto es una pena porque en realidad en otros países del mundo como México, un país tan tradicionalista en circo, o también Europa, Estados Unidos, Chile, Brasil, circo hay todo el año. En el siglo XX, diversas familias fundaron circos en el Perú. Algunas de ellas tenían procedencia extranjera, pero a su vez una gran identificación con nuestro país. Entre esos precursores podemos mencionar a los hermanos Estéfano y las familias Cavallini, Osambela, Valderrama, Ramírez, Rodríguez, Álvarez y Terry, entre muchas otras que han dejado un gran legado a las generaciones circenses y al arte peruano. La familia Roque, en la década del 30 del siglo pasado, del siglo XX, hacía espectáculos en el Cusco de circo con la música y los trajes y las danzas cusqueñas. Entonces tú puedes ver una contorsionista vestida de ñusta en los 30. Y la familia Roque se mantiene hasta ahora. Varias generaciones de circo. Una familia maravillosa. Hacían danza y trabajaban en los teatros, y mi abuelo ya implementó el circo, ¿no? De tanto ver a los artistas, a los acróbatas, le gustó y comenzó a hacer circo con danza. Con danza, mis tías tocaban guitarra, hacían danzas folclóricas, ¿no? Y así iban con las rutinas cómicas también, ¿no? Y mi abuelo era domador. Domaba perritos, domaba chivos, ¿no? Y bueno, mi papá ya viene en el arte del circo. Mi papá hace su primera carpa, a él le gusta el circo, él aprende a hacer magia, aprende a hacer acrobacia, payaso, trapecio, y todo ese conocimiento nos inculca a nosotros, ¿no? Bueno, hay muchas familias, los Pintados, los Pifil, los Coronel, hay los Cavallini, familias que marcan la historia del circo. Actualmente el circo de mi abuelo pues ya no está, pero empezó más o menos en el año 70 por ahí. Mi abuelo pues era una persona bastante trabajadora que empezó a hacer acrobacia en un semáforo. Y después juntó su platita y armó un pequeño circo. Este circo creció a tal punto en el que en alguna oportunidad fue el primer circo en traer parchís en aquellos años, imagínense. Actualmente mi familia todavía tiene circo, ¿no? El hijo de mi tío, el hijo que es mi tío, el hijo de mi abuelo,
tiene su circo en Huancayo, mi otra prima también tiene su circo, están por Ayacucho. O sea, tengo familia que todavía sigue viajando en Perú y también tengo familia que está viajando fuera de Perú, que hace circo, pero en Arabia Saudita, mi primo está en Francia. O sea, tenemos bastante esta oportunidad de poder salir al extranjero. Yo creo que el circo le debe mucho el arte circense a esas familias que lo hacen por amor, ¿no? Y lo mínimo que uno puede decir es, claro, el circo de los Basurco, el circo de los Cavallini, el circo de los Osambela, el circo de los Coronel, el circo, y ya ahí paro porque si no me voy a olvidar de alguien y se me van a resentir. Empezaban en el Cusco y hacían giras, ¿no? Iban hacia el norte, hacia el sur, hacia la selva, ¿no? Mi abuelo iba mucho a trabajar a la selva, Puerto Maldonado, ¿no? Pucallpa, todos esos lugares, ¿no? Incluso hacían giras afuera del país y en una de estas giras es donde mi papá nace en Chile, ¿no? Pero vino a Perú desde muy pequeño y hizo toda su carrera acá, ¿no? Por ejemplo, en la selva, mi papá hizo su carpa, ¿no? Una carpa nuevecita, hizo su carpa, estaba todo nuevo y de repente vino una fuerte lluvia con viento y destruyó toda la carpa y nos quedamos sin carpa. Y empezar todo de nuevo, ¿no? Empezar de nuevo, hacer teatros, ir juntando dinero, comprar otra vez el material, las telas para poder armar. Y así es el circo, ¿no? El circo te lleva por una aventura, por la vida y no sabes qué es lo que te espera. Y es lo bonito. En un artículo del diario La Prensa del año 1953, el reconocido dramaturgo Sebastián Salazar Bondy da su punto de vista acerca de los circos con una mirada de adulto. Para ese entonces él ya tenía 29 años de edad y hace mucho tiempo que había dejado de ser niño. Para él, en su infancia, los circos eran una especie de paraíso perdido que deslumbraban con sus luces y encandilaban con la imaginación. Era como entrar a un estado de gracia alimentado por la fanfarria y las luces. Y así termina este artículo llamado Volver al circo. ¿Ha muerto el circo? ¿Quién sabe? Lo cierto es que volver a él no es recuperar aquella dorada época en que retornábamos a nuestras casas luego de esa fiesta dominical, poseídos por la plenitud heroica de aquellos vencedores del peligro y la melancolía. ¿Soñarán los niños de hoy con la fuga en el convoy chirriante del circo que da la vuelta al mundo y nunca se detiene? Es posible que no. Otros titanes, otros superhombres, otros seres mitológicos han sustituido a estos del circo que se acaba. Y ahí, a pesar de que hoy también tenemos otros superhéroes, puedo decir que Salazar Bondy se equivoca. Circo hay para rato. ¿Cuál sería la época dorada del circo, las décadas más representativas de la época dorada del circo? A nivel internacional se habla más o menos de los 40, pero realmente más 50, 60. Periodo posguerra. Sí. ¿No? ¿Y qué circos extranjeros han venido? Por ejemplo, pienso en el Egret de Colombia, pienso en el Tianel, por ejemplo. El Tianel, maravilloso. O sea, ¿qué circos también llegaron acá y que fueron representativos de esas épocas? El Egret de 3 pistas y de una infraestructura sin la tecnología de ahora, donde se necesitaba, digamos, una tropa y un gran esfuerzo humano para levantar eso. 8 torres, 3 pistas, unas graderías inmensas. Era toda una ciudad con una cantidad de animales, ¿no? Era como una gran gesta. La última vez que vi un circo en el Perú
cuando era niño fue en la Plaza Grau, el circo Egret, y vi una comedia de payasos que se metieron en un carrito chiquito, explotó ese carrito y más o menos unos 12 payasos salieron magullados, ¿no? Destrozadas sus ropas, todo eso me causó mucha impresión. El Tiani era un monstruo. Era un monstruo con una carpa de más de 5.000 personas. El Tiani cambió la pista circular por el escenario tipo cabaret, tipo vodevil, ¿no? Tipo el Lido de París. Entonces, también el que llegara en ese momento, ha venido 2 veces, el que llegara en ese momento cuando el Tiani estaba en la cresta de la ola, habla muy bien de esa época dorada en el Perú. Había una cantidad de hermanos Fuentes Gasca, entonces acá hemos podido apreciar carpas de primerísimo nivel, números de primer nivel, una variedad de animales, y no era un Fuentes Gasca. O sea, podía haber uno en la Marina, otro en Grau, alguna vez otro estuvo por la Molina. Así como los Ringling también. Así como Ringling, que, bueno, Ringling tenía 2 unidades, básicamente. La azul y la roja, que viajaban por todo Estados Unidos. Bueno, después ya con todas las leyes que prohíben los animales y que el Ringling ya no puede trabajar con animales, han modificado un poco el asunto, pero siguen moviéndose. En 1962 se creó el Sindicato Circense del Perú, que agrupaba artistas, músicos, empleados y trabajadores. 2 años después, en 1964, fue fundado el tradicional circo peruano Tony Perejil, de José Álvarez. En un momento en que no habían espectáculos circenses y sobre todo fuera de temporada, en julio, este señor hizo un circo pequeñito que empezó a girar por los barrios y le daba trabajo a los artistas que no estaban trabajando, porque en Perú las temporadas son solamente en julio. Entonces hizo un circo social, el Circo Perejil. Yo quería hablar de las otras locaciones que podríamos decir que son los circos de barrio, circos más modestos, que me parece que son muy peruanos también, en cierta manera, ¿no? Y un ejemplo de ellos, Perejil, Sí. ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese tipo de circo? Es que yo creo que ahí está la esencia del circo. Y no en la pobreza en cuanto a que no tienes para tener el mejor traje. No, ahí no está la poesía. La poesía está en esa sensibilidad, esa autenticidad de un agente de circo que, pese a todas esas dificultades, defiende el arte circense y su derecho a dedicarse a ser artista de circo. Y el Perejil tiene tantas historias adentro que seguramente las familias de circo tienen más ahí en el baúl de los recuerdos, pero de gentes, de artistas famosos que venían a la temporada y que llegaban a Lima diciendo, ya, yo quiero ir al Perejil, pero no solo a ver el espectáculo, a presentarse. Y si no pasaste por el Perejil, no has estado en la temporada de Lima. El 31 de mayo de 1970 ocurre uno de los más devastadores terremotos en la historia del Perú. Afectó sobre todo la costa y la sierra, la parte central y también la parte del norte. La más afectada de las ciudades fue Yungay, en donde un alud desprendido del nevado Huascarán arrasa la ciudad matando a casi todos los habitantes. Pero el milagro viene desde el circo. El Circo Berolina, un circo famoso además, se ubicó afuera de la ciudad, en lo alto, y ahí estaba su carpa colorida con decenas de niños ilusionados por ver la función, por ver a los ilusionistas, los domadores de fieras, los payasos, los acróbatas y los malabaristas. El sismo truncó la función. El alud pasó por Yungay, pero no llegó
hasta el circo en donde felizmente los niños se salvaron. Gracias a Dios y también, ¿por qué no?, al circo, que a veces salva vidas. En las décadas de 1960 y 1970, la actividad circense en Lima, sobre todo en julio, fue intensa. Han llegado circos chinos, circos americanos, circos latinoamericanos. Entonces nuestro acervo circense sudamericano en general es muy rico, bebe de muchas fuentes. Tú has tenido una infancia, juventud privilegiada porque tu espacio vital estaba muy cerca de los circos, sí, muy cerca del espacio. Creo que había una convivencia. Tú de chico vivías en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no es cierto? O cerca de la avenida. Quilca, a una cuadra de Alfonso Ugarte. Y eso, y ese era el espacio vital también de los circos. Ese era el centro de los circos. Ese y después la Plaza Grau. ¿Qué causó en ti esa cercanía? Bueno, mi familia me dice que desde que yo estaba en la barriga de mi madre ya iba al circo, ¿no? Muchos artistas o trabajadores del circo alquilaban cuartos en las casas del barrio. Entonces, ese mundo estaba muy cercano. Para mí, la vida era así. Era lo normal. Uno de los circos peruanos más descollantes de los años 70 fue el África de Fieras. El Circo Los Basurco, África de Fieras. ¿Por qué fue importante? El África de Fieras fue como una escuela de arte circense, porque los espectáculos eran de una calidad realmente que podía competir, y competía en esa época con circos importantes de Latinoamérica, podía competir en cualquier parte del mundo. Si bien tenía muy buenas atracciones internacionales, tenía una esencia peruana también, pero la identidad peruana estaba muy clarita en el África de Fieras. Luego también era una escuela de organización, de cuidado. Yo creo que el orden que a mí siempre me preocupa mucho acá en La Tarumba, el orden, la limpieza, que cada cosa esté en su lugar, pienso que viene de ahí, de esa escuela del África de Fieras. Muchos artistas de gran nivel, muchos se fueron haciendo en el África de Fieras y fueron fundando familias circenses. En 1979, el artista peruano César Aedo estudió en la Escuela de Teatro y Mimodrama de Marcel Marceau en París. Era el inicio de una exitosa carrera vinculada al circo internacional. Cuando estuve en Suiza, pude ver el circo Quini, fui a verlo, al circo suizo, nacional de Suiza, ¿no? Y allí descubrí el circo y ellos también me vieron en la calle actuar una noche en Berna y me hicieron una audición en el circo propiamente con 3.000 personas. Y ahí fue mi primer encuentro con el circo después de Perú. En 1985, César Aedo firmó su primer contrato con el circo CNI. En 1997, Aedo produjo en Estados Unidos un espectáculo de temática incaica, El vuelo del cóndor. Sí, es un espectáculo que creé en 1997, después de tocar puertas en muchos sitios para poderlo producir, crearlo y producirlo. Gracias a Dios, el SeaWorld de Orlando me dio un teatro de 2.000 asientos, un contrato de 7 meses para producir El vuelo del cóndor, inspirado en el mito de los 4 hermanos Sayar, y tuvo tanto éxito que se quedó 6 años consecutivos. El Perú siempre ha sido un referente en mi vida porque he nacido con esta cultura, con esta raíz cultural, la herencia andina, que se ha convergido con tantas culturas que han venido a nuestro territorio. Entonces tenemos al Perú como un referente también en el mundo, porque ha sido una de las civilizaciones que ha existido madres, una civilización madre en la tierra.
En 1984, en el balneario de Ancón, se fundó uno de los más famosos circos peruanos, el Circo Montecarlo, de la familia Coronel Meléndez, conocidos como los Zapatines. Este circo se caracterizó por complementar números clásicos con impresionantes actos motorizados acrobáticos, como el Globo de la Muerte y el Péndulo Fantástico. El Circo Montecarlo se mantiene vigente y ha recorrido el país y se ha presentado en Chile y Ecuador con gran éxito. Ese mismo año, 1984, nació La Tarumba. Eran tiempos complicados para el país debido a la crisis económica y el terrorismo. Yo regreso de Europa en el 82 y empiezo a hacer un taller con alguna gente que hacía teatro para niños ahí en lo que era el Cocolido, y les enseño los malabares, el monociclo, la acrobacia cómica, pensando ya en armar esta tarumba que mezclara el circo con el teatro y la música en vivo. Ajá. Y en el 83 hacemos un primer espectáculo, todavía no se llama La Tarumba, aunque el nombre ya estaba pensado ahí, donde había teatro, circo, música, títeres y mimo. Y lo movemos por colegios, plazas, parques. Y después de esa experiencia de todo el 83, es que nos reunimos para ya tomar una decisión. Éramos 9 en ese momento, quedamos 3 y a partir de esos 3 ya se gesta La Tarumba. ¿Y qué significa la tarumba? Uno menciona la tarumba, pero ¿qué es tarumba? Durante la Guerra Civil Española, una serie de artistas españoles y latinoamericanos van a darle apoyo a la causa, ¿no? Y Pablo Neruda encuentra alguna vez a Federico García Lorca con un titiritero, Daniel Prieto, que estaban haciendo títeres para darle ánimo a los combatientes casi en medio de las balas. Y lo primero que dice Neruda es: salgan de ahí, eso es una tarumba, eso es una locura o una tontería. Yo creo que no solo la tarumba, el circo en general tiene la noble tarea de hacer felices a los demás. Y eso es un privilegio. Aunque sea por 2 horas que uno pueda ofrecerle algo a la gente, y no solo llevarle alegría, sino provocar una felicidad interior, provocar destrabar cosas porque hay un recorrido emocional durante las 2 horas de función. Ahí es donde digo, es una hermosa responsabilidad. Yo quiero agradecer y reconocer todas las enseñanzas y todo lo que yo puedo hasta ahora, digamos, aprender de las familias de circo tradicional. En su momento, bueno, Fernando Ceballos y La Tarumba, César Aedo, personas que cuando el circo empezó a apagar su llama, pues se encargaron de levantarla. Sobre todo cuando el circo se empieza ya a deformar y empiezan a haber espectáculos muy, ya no circenses, sino mediáticos, circos que no tienen nada que ver con el espectáculo real del circo. Entonces hay ese espíritu que es muy importante de preservar nuestro origen, nuestra cultura, nuestra tradición de espectáculo circense como tal. El siglo XXI trajo nuevos aires para el circo peruano. Tras una destacada carrera internacional, Hugo Muñoz Pitillo volvió al Perú para fundar el Circo de la Alegría. En el año 2012 tuve la suerte de fundar en Lima, junto a mi esposa, el Circo de la Alegría. Fueron muchas circunstancias que confluyeron para que se pueda abrir nuestro espectáculo. Y fue una fecha muy importante también porque en ese momento diferentes espectáculos abrieron una nueva opción de circo para las familias limeñas. Un circo que tenga calidad, que tenga nivel. Nuestra visión siempre fue
igual que en Madrid, en Moscú, en Berlín, en Ciudad de México. Esa misma calidad de circo traerla a nuestro país. Asimismo, entre el 2012 y el 2014, César Aedo llevó la magia del circo a miles de escolares peruanos. Yo trabajé también con un programa de responsabilidad social y pude realmente traer alrededor de 180.000 escolares de cuarto y quinto de secundaria a la carpa, a las actividades durante 3 años, ¿no? Y la carpa estuvo en diferentes sitios, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, aquí en Comas. Entonces hemos podido convocar escolares que también se han beneficiado del circo en el mes de abril, mayo, junio. Entonces su alegría demuestra que todo el tiempo el peruano necesita alegrarse, no es solamente para fiestas patrias. En 2012, la empresa Prodartes presentó en Lima un espectáculo de primer nivel, el Circo Estatal de Rusia. Yo soy directora general de Prodartes, que es una empresa de gestión cultural. Hace aproximadamente unos 17, 18 años, el embajador de Rusia en ese entonces, Mikhail Troyansky, me dice: María Teresa, necesitamos que regrese el circo de Rusia después de casi 30 años de ausencia. En ese entonces, en el hoy no existente Centro Convenciones María Angola. Hicimos nuestra primera gira, nuestro primer tour ahí. Hicimos una campaña publicitaria como la que hacemos para todos los espectáculos que realizamos. La verdad es que tuvimos gran aceptación, logramos un lleno total. Nuestra empresa se enamora del circo y decide tenerlo como nuestro propósito de empresa. Somos la única empresa en el mundo que ha logrado unir a las 3 compañías de Rusia más importantes del circo en un solo espectáculo. Y eso se celebró acá en el año 2015 en Perú, todavía en el María Angola. Y unimos a la compañía del Circo Estatal de Rusia, Rosgosir, a la compañía del Gran Circo Estatal de Moscú, que es el circo grande en Moscú, y a la compañía del circo de Nikulin, Svetnoy Boulevard, que es por tradición y por excelencia el único circo privado en Moscú. Años después trajo al Perú a la Compañía Nacional Acrobática de China. Perú ha recibido en el año 2019, en el año 2024 y este año nuevamente lo vuelve a recibir, en esta oportunidad en el Gran Teatro Nacional, a la Compañía Nacional Acrobática de China. Es la compañía por excelencia, la número 1 del país de China. Ver a esa compañía realmente es un lujo para el Perú. En julio de 2025 se realizó en Lima el primer Festival Internacional de Circo del Perú, Pulso. Para este gran evento, uno de los más importantes desarrollados en América, se dio un certamen de competencia que reunió extraordinarios artistas de 17 países. Además, estuvieron presentes 4 leyendas vivas del mundo circense: el payaso italiano Fumagalli, el payaso ruso Sergei Prosvirnir, el equilibrista ruso Oleg Isosimov y el malabarista suizo Chris Cremo. El festival también contó con la participación de artistas peruanos de talla internacional. El circo peruano mira con optimismo el futuro. Su identidad se apoya en una historia de sacrificio y esfuerzo, en el trabajo apasionado de personas y familias que entregaron y entregan sus vidas por el bien del espectáculo, considerado por algunos el mayor espectáculo del mundo. En una época en que la virtualidad está destrozando el momento presente, está destrozando los sueños y las aspiraciones artísticas de nuestra generación, el circo puede convertirse en un bastión donde podamos preservar esa llama, el público en vivo, el espectáculo en vivo, que la gente se ríe al mismo tiempo, un instante. Eso queda grabado aquí en la memoria, en el corazón de los niños. ¿Cómo ves tú la evolución del circo hacia el siglo XXI? Yo creo que el circo, a través de los años, ha resistido guerras, catástrofes naturales, crisis políticas, económicas,
epidemias, pandemias, y el circo sigue sobreviviendo, y no solo eso, sino que justamente en esos momentos o en esas situaciones límites, el circo se vuelve más importante, es más necesario para la gente. Es como que el circo en medio del caos te da una esperanza. Siento que el circo es eso que cambia las emociones de las personas. Y lo digo desde el punto de perspectiva en el que muchos compañeros artistas pasamos muchas cosas, ¿no? Se muere tu papá, tu mamá, alguien querido en el mismo escenario del circo y a ti te toca salir y hacer lo que te gusta. Pero también vemos el otro lado, ¿no? El lado en el que la gente vive con lo mismo y viene a verte, a aplaudirte, a que capaz están con tantas cosas en su cabeza y tú con tu espectáculo los haces asombrarse, sonreír. O sea, realmente cambias eso, lo transformas esa energía, ¿no? Yo veo en el Perú y en Latinoamérica y en el mundo un futuro vital, dinámico para el circo. Latinoamérica está mirando al Perú y está tomando ejemplos y está arriesgando más para producir mejores espectáculos de circo. Los países vecinos ya se preocupan por estar al nivel de la temporada de Lima. Hay un renacer, hay un dinamismo en la región. Muy bien. Gracias, Fernando. En realidad, bueno, y que vive el circo. Que vive el circo y que vivan la gente que nos dedicamos al circo. Así es. Que sigan viviendo. En el año 2024, el circo tradicional peruano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Un reconocimiento que no solamente celebra la trayectoria y el aporte del circo y sus protagonistas, sino también celebra la unión de una comunidad que ha sabido sobreponerse a una infinidad de dificultades para generar una transmisión de sus propias tradiciones, de su mística, de su entrega y de su magia de generación en generación. El circo, en esencia, es la identidad de un grupo. En este caso, una identidad muy peruana. Y eso es algo para celebrarlo, algo también para sonreír. Nos vemos en el circo.